Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University. Actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del grupo de estudios de gobernabilidad y democracia y como analista político en la web Tintero Político. En esta oportunidad he recibido la invitación del Instituto de Iure para continuar conversando sobre la gobernabilidad y las políticas públicas, que es un curso que se está dictando a nivel nacional. En esta oportunidad conversaremos sobre la unidad número 6, que trata sobre la gobernanza en las políticas públicas. Pues intentaremos conversar y determinar qué cosa es la gobernanza, qué es la gobernanza, qué implica hablar de gobernanza, qué cosa implica gobernar dentro de la gobernanza y qué cosa implica el enfoque de la gobernanza en las políticas públicas, ¿no? En observar a las políticas públicas como un proceso, que si bien es cierto ya lo veníamos observando desde las semanas anteriores, ¿no? La finalidad, justamente lo que estamos viendo ahora, es poder observar a las políticas públicas como un proceso, como un todo, y no como algo independiente y lineal, sino como un proceso que se da dentro de un contexto de interacciones que es importante conocer, manejar y relacionarnos, si es que nuestra intención es desarrollarnos en el campo profesional de la gestión pública y de la elaboración y formulación de las políticas públicas. Empecemos entonces con lo que significaría qué cosa es la gobernanza. Y evidentemente, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando a un estilo total y absolutamente nuevo de gobierno. Y en realidad relativamente nuevo, porque incluso ahora se está hablando hasta allá de una metagobernanza, que es decir, un poco más allá. Pero ciertamente en nuestro país el estilo de la gobernanza es un estilo nuevo. Es un estilo nuevo, una manera distinta de hacer la acción de gobierno, de ejercer la acción de gobierno, de generar política pública. Y es un modelo total y absolutamente distinto y hasta cierto punto contrario a lo que nosotros conocemos como el modelo de control jerárquico. Ese modelo jerárquico, ese modelo bastante vertical, de una relación vertical en la cual yo, Estado, soy el que hago la política, soy el que toma la línea de acción del gobierno y tú, sociedad, recibes lo que yo te doy. En este contexto de la gobernanza, evidentemente, la práctica del gobierno se va a desenvolver mucho más en el ámbito de la negociación y la colaboración, más que en el ámbito de la ejecución, más que en el ámbito de que el Estado dicte. Es un Estado inmerso en una inmensa red de negociación y de colaboración para que las políticas públicas puedan ser eficaces. La acción y el proceso de gobierno están inmersos en la negociación y la colaboración para poder hablar de una eficacia al momento de la gobernanza. La gobernanza está definida por los marcos institucionales, que son las normas y las reglas de juego en las que los actores van a operar. Una cosa son las normas y otra cosa son las reglas de juego. Las primeras, las normas, van a abocarse al aspecto formal, en general relacionado a lo que significan constituciones, leyes, marcos jurídicos, dispositivos institucionales, como pueden ser de repente leyes orgánicas, o como también pueden ser reglamentos internos, etc. A diferencia de lo segundo, de las reglas de juego, que se refieren más al aspecto informal, a las tradiciones, a los hábitos, a las costumbres y a la institucionalización de ciertos procesos dentro de la acción y del proceso de gobierno. Evidentemente, como podemos observar, acá no hay una visión jerárquica y lo vamos a pasar a desarrollar en las próximas PPTs. Pero más o menos y en concreto, la gobernanza alude, como habíamos dicho, a un estilo diferente de gobierno, innovador, y que en realidad nos hace observar a la política pública no como un proceso lineal, donde viene un paso tras otro,
no como un proceso jerárquico donde yo digo lo que hay que hacer, sino como un proceso de negociación, de colaboración, en la cual la interacción entre los diferentes actores que configuran la política pública la va a ser posible, la va a ser viable y la va a ser efectiva. Esta definición va a estar enmarcada dentro de lo que son las normas y las reglas de juego. Las normas, todo el aspecto legal, constitucional, y las reglas de juego relacionadas a aspectos más informales como las tradiciones, los hábitos, las costumbres al momento de la acción de gobierno. Y aquí este es el modelo jerárquico. El modelo jerárquico donde el Estado es quien ejecuta la política pública y esta política pública cae en la sociedad y la sociedad simplemente lo único que hace es recibir. Acá el emisor es el Estado, el receptor es la sociedad y en ningún momento del proceso ocurre un feedback. En ningún momento del proceso hay una retroalimentación. Acá el input y el output del sistema estoniano no entraría a tallar, ¿no? Evidentemente es total y absolutamente jerárquico el modelo y que es ciertamente el modelo tradicional con el cual se ha venido haciendo la gestión pública en nuestro país y se ha venido haciendo en general todo el proceso de acción de gobierno. Y a continuación veremos el modelo de lo que significaría la gobernanza. Y ese es el modelo de la gobernanza. Como pueden ver, básicamente se tratan de una cierta cantidad de redes. Tenemos a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a los grupos de presión, a los militares, al ejecutivo, al poder judicial, a los asesores y consultores del gobierno, a los legisladores, a los servidores del nivel operativo, a los medios de comunicación, a las organizaciones internacionales. Todos estos actores, ¿no es cierto?, interactúan. Pero aquí también estarían inmersas las empresas, las universidades, la sociedad civil, estarían también inmersos los grupos de interés, los sindicatos, estarían inmersos también las organizaciones vecinales, estarían inmersos también todo tipo de organización de la sociedad civil. Evidentemente lo que aquí se constituye es un proceso, como podemos ver, en el cual todos los actores interactúan con todos los actores. Y el Estado, el ejecutor de las políticas públicas, como se puede observar, entra en este juego de redes donde constantemente es emisor y receptor al mismo tiempo. La finalidad de este modelo es que justamente se pueda lograr establecer un proceso de toma de decisiones en el cual las decisiones que son implementadas sean consensuadas, sean trabajadas y legitimadas durante el proceso y no esperar los resultados y la afectación a la ciudadanía para recién preguntarnos si la política pública puede o no puede ser viable. Entonces, como se puede observar aquí, este es básicamente lo que significaría el modelo de gobernanza, que contrasta muchísimo con el modelo jerárquico, que es este de aquí. Evidentemente, ¿no es cierto?, hay una gran diferencia entre el Estado y la sociedad. Allá no hay una sola red, solamente hay un solo canal, que es el canal que impone el Estado. A través de él va a transitar la política pública, pero este es un conjunto de redes, evidentemente, donde el proceso decisional y finalmente la política pública que va a ser adoptada tiene diferentes canales por el cual circular, interactúa, y en todos hay un feedback, perfeccionando así el proceso de la acción de gobierno. ¿Qué caracteriza entonces este nuevo modelo de gobernanza, este nuevo modelo de gobierno? Se caracteriza principalmente por un mayor grado de cooperación. Principalmente por la cooperación. Evidentemente, en el modelo jerárquico no hay mayor cooperación porque no existe mayor interacción. Y los actores no dependen el uno del otro para que el gobierno pueda ser viable o para que el gobierno medianamente pueda generar la acción de gobierno. En cambio, en este nuevo modelo de gobernanza, evidentemente se requiere un mayor grado de cooperación. Y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales, que son las redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Efectivamente, a diferencia de las políticas públicas
vista desde el modelo jerárquico en la cual el Estado hace la política pública y nosotros recepcionamos, en este modelo lo que se produce es una mixtura en las redes. Es decir, lo que teníamos en el modelo jerárquico era un canal decisional. El Estado decide a través de un canal hacia la sociedad. Lo que tenemos en la gobernanza son redes decisionales en las cuales se va a formar la política pública que nosotros vamos a implementar una vez que hayamos terminado este proceso decisional, este proceso de acción de gobierno. Pero estas redes decisionales en el modelo de la gobernanza son mixtas. Son mixtas porque participan tanto actores públicos como el Estado, los ministerios, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, como actores privados como las empresas, como las universidades, como los sindicatos, los grupos de interés. Mixtos y privados, ambos están juntos, mezclados en esta red decisional, y eso permite evidentemente mayor cooperación, lo que va a hacer mucho más viable la implementación y la ejecución de las políticas públicas. Entonces, en grandes rasgos, la gobernanza aludirá a cualquier forma de gobierno que tenga como principal punto la coordinación orientada a la construcción del orden social. Un orden. Evidentemente, podríamos decir que eso suena un poco paradójico porque el sistema mucho más ordenado funciona de manera jerárquica que de manera mixta, en la cual se construyen diferentes redes y se parece más a una sopa de fideos que a otra cosa. Sin embargo, el modelo de la gobernanza permite generar el orden o construir el orden social en base a la integración de los diferentes actores. El punto en la gobernanza es que se utiliza una nueva estrategia al momento de gobernar, porque pasas de la intervención constante en la política y en la acción de gobierno a la regulación. ¿Por qué? Porque aquí no existe un solo actor de gobierno, aquí no existe un solo emisor que es quien va a construir y dirigir la acción de gobierno, sino que la acción de gobierno se dirige solo a través de esta gran red decisional mixta de públicos y privados. La diferencia aquí y el rol que debe jugar el Estado es que el rol pasa de la intervención constante a la regulación, lo cual evidentemente fortalece su rol y le permite generar acción de gobierno mucho más efectiva. Pero ¿qué cosa podríamos decir entonces que es la gobernanza? ¿O qué definición podríamos dar nosotros de gobernanza? Y esa definición que nosotros nos atreveríamos a decir es aquel proceso colectivo que determina en una sociedad cómo se toman las decisiones y elaboran las normas sociales con relación a asuntos públicos. Implica negociación y cooperación entre la sociedad civil, el sector económico y el Estado. Evidentemente, como estamos viendo, se trata de un proceso de toma de decisiones y proceso por el que las decisiones van a ser implementadas. Es decir, a diferencia del modelo jerárquico en el que el Estado dice y hace, aquí la gobernanza implica un proceso tanto para tomar la decisión como para implementar la decisión, lo que le va a dar al Estado, lo que estábamos mencionando hace un momento, el rol regulador y ya no interventor. El Estado ya no pasará de utilizar una estrategia de intervención a una estrategia de regulación. ¿Nos permite entonces la gobernanza entender a las políticas públicas como un proceso? Pues evidentemente que sí. ¿Por qué? Si partimos de la idea de que la gobernanza nos brinda una nueva forma de gobierno vista como un proceso en la toma de decisiones y como un proceso en la implementación, las políticas públicas, que son una acción emprendida por el gobierno para solucionar un determinado problema, sería vista por este modelo como un proceso.
Dicho así, si entendemos, como estamos diciendo, que la política pública es la acción emprendida por un gobierno para solucionar un problema, y este modelo, el modelo de la gobernanza, me hace ver las acciones de gobierno como un proceso decisional, las políticas públicas entonces serían un proceso. Y ese proceso de las políticas públicas es el que está descrito en la PPT que estamos observando. Como se puede observar, a diferencia de aquella vez en las que enumeramos el proceso de políticas públicas, yo empecé diciendo que la identificación y la definición del problema, y luego pasábamos a la formulación de alternativas, y luego pasábamos a la adopción de alternativas, a la implementación de la alternativa, y finalmente a la evaluación del resultado. Y eso se los enumeré, pero sí dije que la política pública, que este proceso evidentemente no era tan lineal. Sin embargo, lo que podemos observar aquí es efectivamente un proceso. Un proceso tanto en el que la identificación, la definición del problema, la formulación de alternativas no tiene un origen y un fin. Nadie sabe en qué momento inicia la identificación del problema y en qué momento termina la evaluación del resultado. Sino es circular, es cíclico. Al ser cíclico, los procesos en realidad, en la práctica, al momento de hacer la política pública, en el momento de implementar la política pública, nos vamos a poder dar cuenta que los procesos no son tan marcados como nos dice la teoría analítica, que los procesos no están tan estructurados al momento de que nosotros emprendemos el proceso de la política pública. Las etapas del proceso de la política pública no se diferencian una de la otra. Puedo pasar fácilmente de la identificación a la adopción de alternativas sin darme cuenta que ya pasé por la formulación de alternativas o simplemente sin necesariamente hacer la formulación de alternativas. Otra cosa importante es que no siempre en toda política pública vamos a agotar todo el proceso. En algunos casos, ciertas políticas públicas se van a saltar ciertos procesos porque, como habíamos dicho, hay procesos que son técnicos y hay procesos que son políticos. La dicotomía técnico-política sigue afectando al proceso de las políticas públicas acá, en la actualidad. Y en nuestro sistema de gestión pública, en nuestro sistema de gobierno, en nuestro sistema de generar la acción de gobierno, no hay mayor diferencia. Lo explico. Sobre algún problema determinado, la inclusión social, por ejemplo, ya me parece que he tocado el tema con Pensión 65. Si es que ha habido adecuadamente una identificación y una definición del problema del programa, y si hemos pasado de realmente una formulación de alternativas, realmente la alternativa más idónea es darle 265 soles a las personas mayores. Luego ha habido vicios en la implementación, ¿no es cierto? Porque hay personas que acusan que hay personas que son beneficiadas que no deberían serlo, porque no son personas que cumplan con los requisitos de ser personas de condición humilde y tener ciertos niveles de pobreza. Sin embargo, hasta la fecha, al menos yo, no he podido tener al alcance un estudio o una evaluación del resultado del programa de Pensión 65, lo cual evidencia de que efectivamente en esta política pública, esta política social y emprendida por el gobierno de Humala, se ha saltado algunos aspectos de la formulación, se ha saltado algunos aspectos de la adopción, se ha saltado algunos aspectos de la implementación y de la evaluación, y por lo tanto no estaría cumpliendo a cabalidad cada paso del proceso de políticas públicas. Pero sí, eso nos permite entender que es un proceso, y que al ser un proceso no hay un inicio ni un fin determinado, sino que es efectivamente un proceso en el cual puedo pasar de la identificación a la adopción o de la implementación rápidamente a la evaluación. Pero ¿qué significa entonces establecer a las políticas públicas como un proceso o entenderlas como un proceso? Contrariamente a lo que el planteamiento del actor racional prevé, el enfoque por proceso es absolutamente y totalmente distinto, pues se parte de que el poder no se encuentra concentrado en todos los actores. Me explico. ¿Qué nos dice el planteamiento del actor racional? Que básicamente es un planteamiento que viene de la economía
y que básicamente en la economía aún hoy en día no logra explicar la mayor cantidad de las cosas. Y que si efectivamente revolucionó a la ciencia política y revolucionó a toda la teoría de la acción racional ya ha quedado descartada en muchos aspectos de la ciencia política. ¿Qué nos dice la teoría de la acción racional? La teoría de la acción racional nos dice que todo actor se moverá y elegirá sus alternativas acorde a las necesidades y acorde a sus necesidades, obedeciendo un principio de racionalidad. Optará por sus necesidades, pero optará por lo que más le convenga. Porque evidentemente, a diferencia de cualquier otro animal, el hombre tiene una capacidad de abstracción y una capacidad de raciocinio que le permitiría llevar a cabo esa elección racional, que ya no sería una elección por instinto, sino una elección mucho más acertada. Desde esa perspectiva, lo que plantea la política pública como un proceso es totalmente distinto, porque el actor racional se centra solo en la racionalidad y deja otros aspectos en el aire que no son tomados para explicar la determinada acción o la determinada decisión de cierto actor, determinar el comportamiento de cierto actor, que finalmente de repente sí no puede ser condicionante, es decir, no puede ser fundamental ni decisivo en el accionar, pero sí puede contribuir y puede, por último, ayudarnos a entender mejor la decisión y el comportamiento político de los actores. En ese contexto, lo que dice el enfoque del proceso es que el poder no se encuentra concentrado, que los actores sociales tienen diferentes cuotas de este. Todos, absolutamente todos los actores tienen una cuota de poder. El poder es dividido, es fragmentado, y eso lo recordamos en las primeras nociones cuando conversábamos sobre el poder fragmentado y estructurado. Es absolutamente normal y natural que el poder se fragmente y se divida y se disperse en la sociedad, y que cada actor social tenga una cuota de ese poder. Siendo esto realidad, se haría difícil el establecer las posiciones que podrían dominar, porque evidentemente todos y todas tienen una cuota de poder. ¿Cómo establecer quién dominará si todos tenemos la misma cuota de poder? Por lo tanto, la información sobre el ámbito económico, social y político es diverso en este aspecto, es complejo, y no todos cuentan con toda la información requerida para sustentar las decisiones totalmente racionales y sin incertidumbre. Es decir, el planteamiento del actor racional no concibe el ámbito económico, social y político, lo que deja a la diversidad y a la complejidad el sustentar las decisiones desde la visión absolutamente racional. Porque evidentemente, como hemos dicho, hay factores económicos, sociales y culturales, políticos, que van a también influir en el proceso de la toma de decisiones de las políticas públicas. Pero ¿qué significará entonces hacer políticas públicas en el marco del proceso de las políticas públicas? ¿Qué significará hacer políticas públicas desde la visión de la gobernanza? ¿Qué significará gobernar, como habíamos dicho, en gobernanza? Y sobre el primer punto, cabría decir que gobernar, es decir, hacer política pública, es ante todo un proceso. Es visto como un proceso, es visto como un todo. Y a eso también nos ayuda la gobernabilidad, a tener un enfoque holístico de la política pública, que es precisamente el enfoque que pretenderemos desarrollar posteriormente cuando hagamos análisis de políticas públicas desde la gobernabilidad. Pero entonces, la gobernanza nos permite gobernar, nos permite hacer política pública, ante todo viéndola como un proceso. En segundo punto, nos permite gobernar y hacer política pública, nos hace observar que no solo es un asunto de dominación o imposición,
sino que también es un asunto de coordinación y negociación. Y esto es clave, porque si yo retrocedo al modelo jerárquico, el modelo jerárquico que estamos observando ahorita es un modelo donde el Estado impone la política pública y le dice a la sociedad: tú necesitas esto y nada más. No hay un proceso de feedback, de interacción, de negociación, de cooperación, porque el Estado no tiene con quién cooperar ni con quién negociar, porque en él recae absolutamente todo el poder. Sin embargo, en el modelo de la gobernanza, como se puede observar, cada actor tiene una cuota porque cada actor negocia con absolutamente todos los actores, lo cual lleva a los actores a entender que no son los únicos que tienen cuota de poder y a sumarse a caminos de cooperación e integración para que puedan llevar a cabo políticas públicas eficaces y para que los gobiernos puedan desarrollar su acción de gobierno y su dirección de gobierno de manera mucho más efectiva. Como estamos diciendo, ya no es una dominación e imposición, sino también se relaciona ahora ya directamente a un asunto de coordinación y de negociación, dentro del cual se gestará el proceso de políticas públicas, dentro del cual se gestará el proceso de implementación de las políticas públicas, dentro del cual se gestará la acción de gobierno, para que la política pública pueda ser eficaz. Esto nos ayudaría a ver también un posible enfoque de desarrollo, que es lo que veremos en la siguiente sesión, en el análisis de las políticas públicas. Pero la gobernanza nos invita a tener en cuenta este asunto de coordinación y de negociación. La coordinación y la negociación evidentemente son importantes al momento de elaborar la política pública. Y es importante la negociación porque recordemos que los actores que participan en la configuración de las políticas públicas, siempre habrá algunos que pierden y que ganen. Y lo que buscará nuestro enfoque de política pública es que traten de perder la menor cantidad posible y de que se gane con la mayor cantidad posible, lo cual requiere un intenso proceso de negociación, y para que esto se haga realidad en la implementación requiere de un intenso proceso de coordinación. Entonces, como un ABC, no es tan difícil entenderlo en realidad. Gobernar implica, dentro de la gobernanza, la interacción de actores públicos y privados. Y eso es clave. No puede haber gobernanza si estamos hablando solo de actores públicos o solo de actores privados. Si estamos hablando solamente de actores públicos, estamos hablando de un estilo medio jerárquico de gobernanza en la cual, si evidentemente varios actores interactúan entre ellos públicos, pero al final sigue viniendo del Estado y de nadie más. Entonces estaría más cercano que un proceso de gobernanza a un proceso de modelo jerárquico y tradicional de hacer política pública y de generar acción de gobierno. Sin embargo, la interacción entre público y privado es lo que configura por naturaleza el proceso y el gobierno en gobernanza. El que actores públicos y privados se sumen a esta iniciativa y puedan juntos llegar a un buen puerto. Si se interactúan solo los privados y la decisión de la política pública, entendiéndola como un proceso, si el proceso decisional solo se lleva a cabo en la interacción de privados, estaríamos hablando de los poderes fácticos que han capturado al Estado, volviendo un Estado incapaz y incumpliendo la primera condición que habíamos mencionado que necesitamos al momento de hablar de políticas públicas en gobernabilidad democrática, que es el Estado capaz. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la interacción solo entre actores públicos no es beneficiosa, porque al final termina siendo un modelo jerárquico, y la acción entre actores privados tampoco es beneficiosa, porque también termina funcionando como un modelo jerárquico, esta vez en manos de un poder fáctico, como podrían ser los intereses privados. Y la gobernanza no es solo un asunto de instituciones formales, son instituciones formales e informales. Participan los partidos políticos, participan las bases de las organizaciones vecinales y hasta uno mismo individualmente podría participar en un proceso
de política pública si este efectivamente nos va a afectar. Lo que nos brinda la gobernanza es esa oportunidad de poder ver un poquito más allá, de poder observar que las políticas públicas pueden generarse de manera mucho más eficiente de lo que se han venido haciendo hasta el día de hoy a través de este nuevo enfoque de gobernanza que poco o nada se ha estado utilizando en el Perú los últimos años y que verdaderamente nos brinda la oportunidad de poder entender el proceso político. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principales problemas que tenemos al momento de hacer políticas públicas o al momento de que se ha hecho políticas públicas es que justamente se hace desde una visión demasiado técnica en algunos casos y se hace desde una visión que no toma en cuenta el contexto sociopolítico, que no toma en cuenta la interacción de los actores, que no toma en cuenta la realidad, que no toma en cuenta el tiempo y la circunstancia, volviéndose una política fracasada porque no está adecuada a esa realidad. Este proceso de gobernanza es el que nos puede llevar a eso, a evitar eso, porque nos inserta en ese mundo decisional, en esa red grande que nos permite interactuar con privados, nos permite interactuar con nacionales, que nos permite interactuar con la ciudadanía civil y acercarnos mucho más. Quizá la política pública sea una de las maneras de hacer acción de gobierno más eficiente si se trabaja desde la gobernabilidad. Y ejemplo de eso tenemos uno en Ventanilla. Ventanilla ha trabajado en unas escuelas con esta visión de la gobernabilidad. Me gustaría poder compartir con ustedes una lectura sobre justamente este ejemplo que les estoy mencionando de Ventanilla. Espero hacérselas llegar a través de sus correos para que puedan tener acceso a ella, puedan leerla y puedan entender la importancia que puede llegar a cobrar la participación de los actores, de todos los actores y principalmente de los que se van a ver perjudicados en el proceso de gobierno, en el proceso de ejecución de las políticas públicas. Siendo así, entonces, espero que puedan entender la vital importancia que tiene este proceso a la hora de gestionar y hacer políticas públicas. Una vez más, solamente recordarles la gran diferencia entre este modelo jerárquico y este modelo de gobernanza. Creo que es evidente y salta a la vista la gran oportunidad que nos brinda este modelo de gobernanza de poder interactuar absolutamente con todos los miembros, escuchar a todos y hacer una política de consenso y hacer una política bien trabajada, con profundo arraigo social, que es como deben hacerse la mayoría de las decisiones del gobierno y es como nos manda el sistema democrático a hacer el gobierno, a ejecutar políticas públicas, a gobernar con participación ciudadana, con debate público. No hay mejor manera de hacerlo y de cumplir esa voluntad y de cumplir esa idea que nos deslizaba Robert Dahl, que no sea a través del modelo de la gobernanza. Un modelo bastante nuevo, un modelo que en el Perú no se viene usando, pero que es fundamental. Que es fundamental porque observa la política como un proceso de toma de decisiones y como un proceso por el que las decisiones van a ser implementadas. Es decir, no solo me quedo en la formulación y en la parte teórica, sino también en la implementación. No solo se trata de qué voy a hacer, sino de cómo lo voy a hacer. Y sobre eso también podemos tener la relación con la gestión pública, ¿no es cierto? No solamente es qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Entonces, no olvidarse, por favor, que la gobernanza, desde la concepción de un proceso, ¿no es cierto?, nos permite obtener, no solamente pensar a la política en un asunto de dominación o imposición, sino también en un asunto de coordinación y de negociación, lo cual implica una profunda interacción entre público y privado. Si no se da esta interacción, no podemos hablar de gobernanza. Y finalmente, se trata de un asunto de instituciones, no solamente instituciones formales, sino también instituciones informales. Siendo así, entonces, amigos, espero que nos podamos encontrar en la siguiente sesión hablando del análisis de las políticas públicas para ir a desarrollar el tipo de políticas públicas, sectoriales, multisectoriales, políticas públicas nacionales, regionales, los actores y algo fundamental que no se trabaja en nuestro país, que es el enfoque de desarrollo, que es quizá algo de lo que nos falta entender y estudiar para poder
hacer realmente viables con el enfoque de la gobernanza y el enfoque de desarrollo las políticas públicas. Nos vemos en la siguiente sesión.